Hola, ¿qué tal? Soy Eli y el día de hoy hablaremos de un tema de mucha relevancia. Vamos a hablar acerca de la muerte celular, también denominada apoptosis. Acompáñame a ver esta información. Pues bien, ¿qué es la apoptosis? Recordemos que todas las células llevan a cabo una serie de procesos vitales, por lo cual también tienen un lapso de vida. Cuando la célula tiene algún daño o se ha presentado ya su funcionalidad, vamos a tener lo que es la muerte voluntaria, que es el proceso de apoptosis. Recordemos que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Por lo tanto, podemos tener seres que se integran por una célula llamada monocelulares o bien unicelulares y llamados también con varias células pluricelulares, ¿sale? Ahora, dentro de esta situación de la célula pueden existir varios factores que obliguen a la célula a una muerte voluntaria, a un sacrificio cooperativo, también denominada mecanismo de control biológico. Esta apoptosis tiene o se presenta después de varias señales, después de un tipo de señales. ¿Por qué razón? Se puede presentar a lo mejor porque la célula ha sido dañada o porque el tejido u órgano tiene alguna deficiencia o bien simplemente para reemplazar las células que ya han tenido su madurez. Ahora bien, también la llamamos muerte celular programada. Dentro de esta muerte celular programada existe una serie de funciones. ¿Cuáles son las funciones que pretende la apoptosis? Pues bien, nos menciona que una de las funciones es eliminar células innecesarias, células que han sido dañadas. Imaginemos, por ejemplo, que se lleva a cabo el proceso de la fecundación. ¿Sí? Se hace la división celular, se comienza a generar un nuevo ser, tenemos la presencia de un embrión, el cual después del tercer mes lo único que va a hacer es crecer porque ya tiene su fisonomía lograda. Pues bien, esta parte de la apoptosis le va a permitir perder masas entre los dedos, ¿sí? Toda esa situación de las masas interdigitales, tanto en las extremidades superiores como en las extremidades inferiores, le van a permitir movilidad, le van a permitir tener sus órganos desarrollados y es por ello que este tipo de células son totalmente innecesarias. No las requerimos puesto que ya evidentemente lo único que va a hacer el ser vivo pues es dedicar a crecer. Ahora bien, existen diversas situaciones bajo las cuales la apoptosis se puede presentar. Tenemos de dos tipos. En este caso, nos está hablando sobre lo que es una parte de origen extrínseco. En esta parte de origen extrínseco, recordemos el proceso de comunicación celular. Si ustedes recuerdan, la comunicación celular nos permite que exista información que trascienda de una célula a otra, que trascienda a distancia o bien que se lleve a cabo por contacto. Este proceso de comunicación celular tiene mucho que ver con la apoptosis. ¿Qué va a ocurrir? Nosotros tenemos la vía extrínseca. En esa vía extrínseca va a participar la comunicación celular. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener receptores y vamos a tener ligandos. Recordemos, el ligando es la parte que lleva el mensaje, el receptor es la parte que va a recibir ese mensaje. Es decir, llevo información, la célula lleva información, esa información es suministrada o es aceptada por el receptor y esa indicación puede ser o bien para llevar a cabo un proceso o para evitarlo. Recordemos que hay dos situaciones en ese aspecto, o son inhibidores o bien son actuadores, depende de la intensidad de lo que es su actuación. Ahora bien, aquí nos menciona que una de las situaciones muy indispensables es para evitar lo que es una necrosis tumoral. Si las células no mueren, van a comenzar a hacer divisiones y se van a acumular. ¿Qué va a suceder en esta parte? Pues evidentemente lo que vamos a tener es un cúmulo de células, un crecimiento totalmente acelerado y anormal de ese tipo de células, ¿sí? Este es en la parte extrínseca, es decir, factores externos, fuera de la célula. Si se presenta una necrosis, pues obviamente las células van a comenzar a morir. Ahora habría que hacer la diferenciación. No es lo mismo la necrosis que la apoptosis. Volvamos a retomar el asunto. La apoptosis es una muerte voluntaria, es una muerte que da funcionalidad a los procesos de vida. Dentro de los factores o señales externas que provocan la apoptosis, tenemos estos tres. ¿Qué factores tenemos? Pues tenemos la presencia de lo que es
la pérdida de factores de crecimiento. ¿Qué significa? La célula ya llegó a su tamaño normal. La célula ya se ha desarrollado de tal manera que no requiere crecer más, ya ha terminado su vida. Otra segunda señal es también la disminución de lo que son los niveles de oxígeno. La célula comienza a desoxigenarse y esta es una señal que le va a permitir tomar la decisión de ser una célula con apoptosis, de ser una célula que va a morir. Otra de las funciones o otra de las señales externas que van a permitir que una célula decida la muerte van a ser las radiaciones. Es por ello que todos los procesos médicos que implican estas, pues dan muerte a varias células. Estas son la parte extrínseca. También tenemos factores internos. ¿Qué factores internos tenemos? Pues los factores internos son a nivel mitocondrial. Hay que recordar que este es uno de los orgánulos más importantes para la célula porque permite la situación de la energía, ¿sí? Entonces, a partir de la mitocondria, en la parte interna de la célula, de ahí su nombre de intrínsecas, por eso nos menciona que son intrínsecas, ¿qué va a pasar? Lo que va a ocurrir es que va a percibir ciertas señales y esas señales traen como consecuencia que se desencadena un proceso de apoptosis. ¿Qué señales hay? Pues pueden existir varias señales. Aquí vamos a mencionar algunas de origen externo. Tenemos, por ejemplo, el daño irreparable del ADN. Recordemos que el ADN es la molécula que lleva toda la información genética, lleva nuestro material genético, es decir, toda la herencia de estas células se va transmitiendo de ese modo. Otra de las situaciones es la hipoxia. Ya mencionábamos, niveles bajos de oxigenación van a permitir o van a suscitar lo que es la apoptosis. Otra situación también son las concentraciones de un elemento bastante característico. Recordemos que funcionamos mediante estímulos. Habitualmente, este ion, que es el ion calcio, recordemos un poquito que un ion es una molécula con carga. En el caso de los metales, vamos a recordar que son iones de tipo positivo. Por lo tanto, también reciben el nombre de catión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos iones de calcio? Los famosos K, así es como nosotros los representamos habitualmente o los vamos a tener cuando estén actuando en el organismo. Calcio con su carga 2 positiva. Estos también van a permitir o van a desencadenar la apoptosis de una célula cuando se presentan en demasía. La concentración en la parte del citosol, recordemos que la parte del citosol es la parte semilíquida que presenta el citoplasma, entonces la concentración excesiva de estos iones va a ser una señal de que la célula debe de llevar a cabo la apoptosis. Otro indicativo también externo, extrínseco, es el estrés oxidativo severo. Cuando ya tenemos una oxidación muy visible dentro de la célula, ¿qué va a ocurrir? Pues la célula va a percibir que está prácticamente a punto de ser en una situación apoptósica, es decir, se va a dar la muerte. Esto sería de origen intrínseco en el interior de la célula. Es por ello que nos menciona algunos de los organelos que la integran. Ahora, existen diversas fases en las cuales la apoptosis se presenta. Son fases que son continuas, son fases que se desencadenan a raíz de los dos indicativos anteriores, ya sean medios extrínsecos o medios intrínsecos, es como la célula va a permitir o va a comenzar a hacer el proceso de apoptosis. Algunas de estas son las siguientes. Vamos a verificar aquí la información. ¿Qué va a ocurrir? Tenemos la situación de lo que es la activación de las caspasas. Estas caspasas son los que van a dar las indicaciones. Estos son los que podremos nombrar como lo que serían los receptores de muerte. En este caso, ellos van a comenzar a actuar. Hay diversos mecanismos de actuación en los cuales estas caspasas van a tener, son proteínas que van a indicar, que van a dar origen a lo que es este proceso. Ahora, esto se lleva mediante enzimas. Recordemos que las enzimas son partículas, en este caso moléculas, que van a hacer que una reacción se active.
Cuando tenemos la presencia de enzimas, las reacciones químicas se aceleran, se desencadenan, ya sean de origen biológico, de origen químico, pero estas enzimas presentes van a permitir que estas caspasas se generen y estas son las que van a dar muerte o van a comenzar el proceso de mortandad de las células, ¿sí? También tenemos lo que son los precursores inactivos dentro de la célula. Esa es otra de las situaciones en donde se está presentando ya lo que es el fenómeno de apoptosis. Otra situación también es que estas van a activar a su vez la iniciación de este fenómeno, la iniciación de la muerte celular. Es decir, la presencia de estas, vamos a ver que existen diversos tipos de caspasas. Habitualmente vamos a tener la 3, la 6, la 7 y la 9. Estos numerales de caspasas son los que van a dar muerte a las células. Hay diversas funciones o formas en las cuales esta muerte se desencadena. Y por tanto, pues obviamente termina la fase de la célula. Una vez que se procedan toda esta serie de pasos, pues la célula está percibiendo que está próxima a la muerte. Esta sería la forma en la que se ejecuta esa apoptosis. Ahora, también existen procesos que se van presentando dentro de las células, son procesos que son visibles y que nos dan la indicación de que la célula está muriendo. ¿Qué procesos se presentan? Aquí tenemos un enlistado que nos da los procesos más importantes dentro de esta situación y uno de ellos es precisamente que se va a deshidratar la parte central de la célula. Recordemos que la parte central es el núcleo, es el centro de mando de todas las células, ¿sí? Ahora, dentro de lo que serían las células eucariotas, hay que recordar que las procariotas carecen de núcleo, ¿sí? Recordemos que el prefijo, el vocablo pro, significa antes de, es decir, todavía no tiene o no se le genera un núcleo. Ese ya decíamos que pertenece a los seres vivos más primitivos, porque pues estamos hablando por ahí del origen de bacterias. Ahora, dentro de la eucariota sí tenemos núcleo. Esta partecita del núcleo es la parte central. A su vez el núcleo, recordemos que en su interior tiene el nucleolo, ¿sí? Imaginemos que tenemos una red de computadoras. La computadora o nuestro servidor principal es el núcleo y todo el hardware, toda la parte interna de esa computadora se refiere a lo que sería el nucleolo, ¿sale? Entonces, ahora bien, otra circunstancia, otra parte del proceso de apoptosis también lo lleva a cabo la cromatina. ¿Qué le va a pasar a la cromatina? Pues la cromatina se va a comenzar a condensar, se va a comenzar a replicar de tal forma que nuestro ADN se va a fragmentar, va a comenzar a deshacerse, va a comenzar a dispersarse. ¿Qué va a ocurrir después de ello? Pues una vez que el ADN se condensa, también le va a ocurrir algo al citoplasma. Recordemos que en el caso del citoplasma tenemos dos partes fundamentales que ya las habíamos mencionado. El citosol, que da la presencia o tiene la presencia de los demás organelos, y también tenemos lo que sería el citoesqueleto. Esta partecita de la célula es muy interesante. ¿Por qué razón? Ese citoesqueleto le permite tener la estructura a la célula. Si no tuviese el citoesqueleto, es muy complejo que pudiesen estar acomodadas las subestructuras dentro de ella. También va a ocurrir algo a nivel mitocondrial. ¿Qué va a ocurrir? Pues que nuestra mitocondria ya no va a tener la capacidad de producir energía y por tanto pues la célula no va a llevar a cabo su proceso de nutrición. También tenemos otra situación, los organelos son fagocitados, comienzan a ser desechados. Esa es una de las circunstancias que ocurre dentro de este proceso de apoptosis. Otra situación también que ocurre a nivel membranoso, en lo que es la membrana plasmática. ¿Qué va a suceder? Una sustancia cuyo nombre es fosfatidilcerina va a pasar a la capa interna y externa, es decir, va a comenzar a invadir la célula. ¿Esto qué va a ocurrir? Pues va a comenzar a ser reconocida por los fagocitos que van a comenzar a deshacerse del material de la célula. Van a comenzar a asimilar que la célula debe morir. Otra circunstancia también que nos menciona en esta parte del proceso de la apoptosis es que los residuos van a ser rodeados por esa membrana plasmática. Toda la membrana plasmática va a comenzar a invadir a toda la situación de lo que ya se estaba precediendo. ¿Qué va a ocurrir a continuación? Pues van a comenzar a formarse todos estos cuerpos apoptósicos que ya nos dan prácticamente el indicio de que la célula está muerta.
¿sí? Y después van a ser fagocitados, es decir, pues van a ser desechados. De esta manera tenemos una célula menos o un conjunto de células menos, porque vamos a explicar que no es célula por célula. Esta situación de la muerte celular se presenta en conjunto. Las células que han llegado a su madurez y han cumplido con su fusión, pues van siendo desechadas. Esa sería la parte del proceso. Después tenemos lo que son, ya mencionábamos, estos cuerpos apoptósicos que se comienzan a generar una vez que las caspasas comienzan a actuar. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Pues después también estos organismos, esta partecita de microorganismos, ¿qué les va a ocurrir? Pues también van a tener que ser, aquí vamos a ver, van a ser digeridos. Ya decíamos, dentro de nuestro medio interno no podemos tener un cúmulo de células muertas. Estas células muertas deben de salir de nuestro organismo porque ya no son funcionales. Entonces van a ser digeridos. ¿Y quiénes se encargan de esta partecita? Pues son los macrófagos y también los cuerpos epiteliales circundantes. Estos son los que se van a deshacer de la célula. Otra circunstancia también muy importante dentro de esta situación de la apoptosis, ya lo mencionábamos, esta sustancia, la fosfatidilcerina, es la que nos va a indicar, es como que el indicativo, es el marcador de que se debe de presentar la muerte celular. Cuando esta sustancia es presentada o está en el interior de la célula, pues nos indica que ya terminó prácticamente la vida de esta. Por eso nos dice que es el principal indicador de lo que es el proceso de apoptosis. Ahora, dentro de la apoptosis también hay alteraciones. No siempre una célula, cuando ya no es funcional o está dañada, tiende a morir. Existen ciertas alteraciones que desafortunadamente dan origen a una de las enfermedades más preocupantes de este siglo XXI, la llamada el famoso cáncer. ¿Qué va a ocurrir en esta situación? Existe una desprogramación celular. La célula no capta que ya ha terminado su vida, que su misión es sacrificarse para que las demás células puedan funcionar. Y como no capta esa indicación, ¿qué va a ocurrir? Pues va a comenzar a hacer mitosis como loca, se va a comenzar a replicar. Y esta acumulación excesiva nos va a ocasionar tumores que ya sean de origen benigno o maligno, pero a final de cuentas estamos teniendo indicios de cáncer, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta circunstancia de esa desprogramación celular presenta algunos factores. Aquí hacemos mención de ellos. Tenemos, por ejemplo, que algunas enfermedades que tienen o están presentadas cuando hay desprogramación celular, es decir, por actividad apoptósica, ¿cuál es? El exceso o resistencia a enfermedades degenerativas. Una de las más importantes y características es el Alzheimer. También tiene cierta relación con los neurotransmisores y las hormonas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, si nos falta dopamina, la presencia o la falta de esta nos puede ocasionar también el famoso Alzheimer, ¿sí? A final de cuentas nos está hablando de que esa programación celular, esa muerte celular, no se está llevando a cabo de la forma correcta. También tenemos otra, que ya la mencionábamos, que es la resistencia a evitar la muerte. Esa resistencia a evitar la muerte hace que la célula se replique y pues obviamente nos trae como consecuencia la presencia de tumores. Estos pueden ser o no de origen maligno. Ahí tenemos los tumores benignos que a final de cuentas pues comienzan a ser un cúmulo de células, ocasionan una protuberancia, una masa bastante a lo mejor externa y muy grande, pero pues no afecta a nuestra salud. Ahora, dentro de la situación de la muerte celular, ya hablábamos de la parte que está compensada o está ideada por el organismo. Es la parte que es programada. Es una muerte que a final de cuentas es funcional y cooperativa. Pero también tenemos muerte por necrosis. En esta parte la célula ha sido dañada. Aquí no es una situación interna ni externa. Aquí es una situación netamente externa. Hay varios factores que pueden ocasionar la necrosis que vamos a mencionar a continuación. ¿Qué factores o qué indicios nos da este tipo de muerte para la célula? Pues bien, tenemos que en esta partecita de la necrosis, ¿qué va a ocurrir? Pues muchas veces es ocasionada por un daño traumático o bien también en este caso, por ejemplo, las neuronas también se pueden morir, pueden tener necrosis, pero esa necrosis se debe a una exposición por toxinas. No solamente las neuronas, todas las células pueden tener una exposición a sustancias patógenas, halógenos, y esto a su vez pues las va a dañar y las va a llevar a la muerte. En términos prácticos, se dice que sí tenemos muerte celular,
pero es una muerte celular asistida. Por ahí hay quienes nos mencionan que cada segundo perdemos una célula, en el caso, por ejemplo, de las neuronas. Sin embargo, esa parte de la célula se compensa con lo que es el ejercicio mental. Después tenemos lo que es la pérdida, o lo que sería la regulación o funcionamiento celular. Alguna de nuestras funciones comienza a ya no ser tan viable. ¿Y qué va a ocasionar? Pues como ya no estamos al 100% empleando nuestras funciones y capacidades, ciertas células van a comenzar a morir. En esta parte sí nos afecta. Esta parte de la necrosis sí es un daño, es un perjuicio para el organismo. También tenemos que se puede presentar la lisis de la membrana plasmática. Es decir, la membrana plasmática comienza a dejar de ser funcional y por obvias razones pues altera el funcionamiento de la célula y pues en términos prácticos la lleva a la muerte. También tenemos en este caso, ahora en la parte de la apoptosis aunque existe muerte, no existe un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque todo está mediado por el organismo. La célula muere, la célula es asimilada por el organismo y es desechada. Sin embargo, en la necrosis no. En la necrosis, esas células muertas se comienzan a acumular, ocasionando lo que son procesos inflamatorios. Estos procesos inflamatorios son muy visibles. ¿Cómo se presentan? Pues porque se comienza a deformar el órgano en el cual están presentes. Y esa inflamación, esa deformación, pues evidentemente va a afectar lo que es el tejido y su próximo nivel de organización biológica, el órgano. Una vez que este daño se presenta, pues el órgano, no solamente la célula, sino que el órgano puede dejar de funcionar y puede morir. De ahí que una de las condiciones o consecuencias puede ser la muerte no solamente de la célula, sino del individuo. Pues bien, hasta aquí mi explicación, espero haya sido de su agrado, nos vemos hasta la próxima, adiós.